Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy tenemos un vídeo jugosísimo, de esos que sabemos que os encantan. Vamos a hablar de un drama, pero no de los que vemos en la tele, sino de uno que supuestamente se vivió superíndice 3 de True SDCU Maras. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los rumores, las indirectas y las supuestas tensiones entre dos de los actores queridos de Turku Serine y Sarkaya Yu con diéresis Ayatai Ulusoy. Esos mismos que nos enamoraron en Medcezir. Realmente hubo una guerra de egos en el set. El encanto que vimos en pantalla era solo actuación superíndice 3N. Vamos a analizarlo todo. Pero antes de empezar, como siempre, os pedimos que os suscribáis al canal. Nos ayudaréis un monto superíndice 3N a seguir creando contenido como este, así que no os lo pensu copyright is 2 veces. Dale al botón superíndice 3N rojo y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Ahora preparad palomitas y acomodaos porque empezamos. La química en pantalla entre Serine y Yu con diéresis Ayatai en Medcezir era innegable. Eran Yaman y Mira, dos superíndice 3 venes de mundos diferentes que se enamoran perdidamente. La serie fue un con diéresis copyright sito rotundo, no solo en Turquía, sino en muchos países de Latinoamu copyright rica y Europa. El público se enganchó superíndice 3 a su historia, a sus peleas, a sus reconciliaciones, y por supuesto, a la intensa atracción superíndice 3N que parecía existir entre ellos. Pero, era todo actuación superíndice 3N. Aquí es donde empiezan los rumores. A lo largo del rodaje de Medcezir, empezaron a circular historias sobre una supuesta rivalidad entre Serine y Yu con diéresis Ayatai. Se decua que ambos tenían personalidades muy fuertes y que chocaban constantemente, tanto en lo profesional como en lo personal. Algunos medios turcos incluso publicaron artículos sobre supuestas discusiones acaloradas en el set, provocadas por diferencias creativas o incluso por celos profesionales. Una de las principales fuentes de estos rumores era la percepción superíndice 3N que tenía el público de ambos actores. Serine en ese momento ya era una estrella en ascenso con una belleza innegable y un carisma arrollador. Había protagonizado varias series de con diéresis copyright sito y era considerada una de las actrices prometedoras de Turquía. Por otro lado, con diéresis Ayatai, aunque ya había protagonizado Adin Firuze Koy, Medcezir fue la serie que lo catapultó superíndice 3 a la fama internacional. Algunos fans sentían que Serine ya estaba establecida, mientras que con diéresis Ayatai estaba en pleno ascenso, y esto podría haber generado cierta competencia entre ellos. También copyright N se habló superíndice 3 mucho de sus vidas personales. Ambos actores tenían una gran atención superíndice 3 en medio tica y sus relaciones amorosas eran constantemente analizadas y comentadas por la prensa del corazo superíndice 3N. En ese momento Serine mantenía una relación superíndice 3N con otro actor turco, mientras que con diéresis Ayatai era vinculado sentimentalmente con varias actrices y modelos. Algunos rumores apuntaban a que esta situación superíndice 3N personal podría haber afectado la dinámica en el set y contribuido a las supuestas tensiones entre ellos. Pero, ¿hay alguna evidencia real de esta rivalidad? Lo cierto es que no hay pruebas concretas. Ni Serine ni con diéresis Ayatai han hablado abiertamente sobre este tema. En las entrevistas que han concedido a lo largo de los aún más menos os, siempre han elogiado el trabajo del otro y han destacado la buena química que tenían en pantalla. Sin embargo, algunos fans han interpretado ciertas declaraciones o gestos como indirectas o más menos sales de que la relación superíndice 3N entre ellos no era tan idílica como parecua. Por ejemplo, algunos recuerdan una entrevista en la que Serine dijo algo así como: es importante trabajar con personas que te aporten y te hagan crecer como actriz. Algunos interpretaron esta frase como una crítica velada a con diéresis Ayatai, insinuando que con diéresis copyright L no la ayudaba a mejorar como actriz. Otros, sin embargo, defendieron a Serine, argumentando que simplemente estaba expresando su opinión superíndice 3N sobre la importancia de tener una buena colaboración superíndice 3N en el trabajo. De manera similar, algunos fans han analizado el lenguaje corporal de ambos actores en las entrevistas conjuntas que dieron durante la promoción superíndice 3N de Medcezir. Algunos han sido más menos al lado que parecían distantes o incluso superíndice 3 modos el uno con el otro, mientras que otros argumentan que simplemente eran tímidos o introvertidos. En definitiva, la supuesta rivalidad entre Serine y Yu con diéresis Ayatai es una cuestión superíndice 3N de interpretaciones y especulaciones que de hechos probados.
No hay evidencia su superíndice 3 lida que demuestre que realmente existe superíndice 3 una guerra de egos en el set de Medcezir. Es posible que ambos actores tuvieran personalidades diferentes y que en algún momento hayan surgido tensiones o desacuerdos, como ocurre en cualquier entorno laboral. Sin embargo, también copyright N es posible que todo sea producto de la imaginación superíndice 3N de los fans y de la prensa del corazu superíndice 3N, que siempre busca crear titulares sensacionalistas. Lo que es cierto es que a pesar de los rumores, Serine y Yu con diéresis Ayatai lograron crear una Kumika mu Hika en pantalla. Su interpretación superíndice 3N de Yaman y Mira fue convincente y emotiva, y lograron conectar con el público de una manera muy especial. Independientemente de si existió superíndice 3 o no una rivalidad entre ellos, su talento y profesionalismo son innegables. También copyright N es importante recordar que en el mundo del espectáculo, la imagen pública de los actores suele estar muy cuidada y controlada. Es posible que Serine y Yu con diéresis Ayatai hayan decidido mantener una actitud profesional y discreta en público, incluso si existían diferencias entre ellos. Al fin y al cabo, su objetivo principal era promocionar la serie y mantener contentos a los fans. Además, hay que tener en cuenta el factor cultural. En Turquía, como en muchos otros países, se valora mucho la discreción superíndice 3N y el respeto en el U con diéresis en vito público. Es poco común que los actores revelen detalles íntimos sobre sus relaciones personales o profesionales, especialmente si esto podrá perjudicar su imagen o la de la serie. Por lo tanto, es muy probable que nunca sepamos la verdad sobre la supuesta rivalidad entre Serine y Yu con diéresis Ayatai. Quizá algún día, alguno de los dos decida hablar abiertamente sobre este tema, pero hasta entonces, solo podemos especular y sacar nuestras propias conclusiones. Y hablando de conclusiones, vamos a resumir un poco lo que hemos visto hoy. Exploramos los rumores de una supuesta rivalidad entre Serine y Sarkaya Yu con diéresis Ayatai Ulusoy durante el rodaje de Medcezir. Analizamos la posible competencia entre ellos, las interpretaciones de los fans sobre sus declaraciones y lenguaje corporal, y la dificultad de obtener información superíndice 3N veraz en el mundo del espectáculo. Al final concluimos que no hay evidencia su superíndice 3 lida de una guerra de egos, y que la Kumika que vimos en pantalla puede ser simplemente producto del talento y profesionalismo de ambos actores. Esperamos que os haya gustado este vídeo y que os haya resultado interesante. Sabemos que este tipo de temas os encantan y nos esforzamos por traeros la información superíndice 3N mu completa y entretenida posible. Ahora, queremos saber vuestra opinión superíndice 3N. ¿Creo copyright es que realmente existe superíndice 3 una rivalidad entre Serine y Yu con diéresis Ayatai? ¿O penso es que todo es producto de la imaginación superíndice 3N de los fans? Dejad vuestros comentarios abajo. Nos encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, os animamos a que le do copyright y un me gusta a este vídeo si os ha gustado, a que lo compartáis con vuestros amigos y familiares, y por supuesto, a que os suscribáis a nuestro canal si aún no lo habu copyright is hecho. Recuerda activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Bien, ahora vamos a expandir la noticia para llegar a las 1600 palabras, manteniendo el mismo tono y estilo. Profundizando en el fenómeno Medcezir y el ascenso de sus estrellas. Para comprender realmente el contexto de esta supuesta rivalidad, es crucial analizar el fenómeno que fue Medcezir. La serie, una adaptación superíndice 3N turca del exitoso drama estadounidense DOC, llegó superíndice 3 en un momento en que las producciones turcas comenzaban a ganar terreno a nivel internacional. La historia de Yaman, un chico de origen humilde que se cruza con Mira, una joven adinerada con problemas, resonó superíndice 3 con audiencias de todo el mundo. La clave de Lu con diéresis copyright cito de Medcezir radicaba en varios factores. La trama, aunque basada en una premisa conocida, fue adaptada con sensibilidad a la cultura turca, incorporando elementos de drama familiar, romance juvenil y crítica social. La banda sonora, cuidadosamente seleccionada, aún más menosado a una capa adicional de emotividad a las escenas. Pero sobre todo el carisma y la química de los protagonistas, Serine y Sarkaya Yu con diéresis Ayatai Ulusoy, fueron fundamentales para el enganche del público. Serine, y con su belleza deslumbrante y su talento actoral, ya había demostrado su valía en proyectos anteriores.
Su personaje, Mira, era complejo y multifacu copyrightico, y Serini supo interpretarlo con autenticidad y vulnerabilidad. El público se identificaba con sus dilemas amorosos, sus problemas familiares y su lucha por encontrar su lugar en el mundo. Antes de Medcezir, Serini ya había participado en series como Lale Debri y Adanal, consolidando su estatus como una de las actrices más prometedoras de su generación superíndice 3N. Su experiencia le daba una ventaja en el set, un conocimiento del medio que inevitablemente la posicionaba como una figura de peso. Ukondieres y Sayatai por su parte encontró superíndice 3 en llaman su gran oportunidad. Si bien ya había ganado popularidad con Anferiacoidum, Medcezir le permitió superíndice 3 mostrar un registro actoral amplio y complejo. Yaman era un personaje torturado por su pasado, pero a la vez lleno de esperanza y nobleza. Ukondieres y Sayatai supo transmitir la vulnerabilidad y la fuerza de Yaman, conquistando el corazón superíndice 3N de miles de fans en todo el mundo. Su transformación superíndice 3N fusica, con un estilo cuidado y una presencia copyright nica impactante, contribuyó superíndice 3 a consolidar su imagen como un galu N de telenovela. El contraste entre ambos actores, tanto en su trayectoria como en su personalidad, pudo haber sido un caldo de cultivo para la supuesta rivalidad. Serini, con una imagen sofisticada y una carrera consolidada, pudo haber sentido cierta incomodidad ante el auge repentino de Ukondieres y Sayatai. Ukondieres y Sayatai, a su vez, pudo haber percibido cierta distancia por parte de Serini, sintiendo la necesidad de demostrar su valía y ganarse su respeto. Los rumores y las señales, analizando las pistas. Como mencionamos anteriormente, la falta de evidencia concreta dificulta determinar la veracidad de la rivalidad. Sin embargo, existen ciertas pistas que han alimentado los rumores a lo largo de los aún más menos os. Un ejemplo recurrente es el análisis del lenguaje corporal en las entrevistas conjuntas. Algunos fans han sido más menos alado que la comunicación superíndice 3N no verbal entre Serini y Ukondieres y Sayatai era a menudo tensa o forzada. Evitaban el contacto visual, mantenían una distancia física considerable y sus sonrisas parecían poco naturales. Otros, sin embargo, argumentan que estas interpretaciones son subjetivas y que los actores simplemente eran personas reservadas que no se sentuanceu superíndice 3 modas en entornos públicos. Otra fuente de especulación superíndice 3N han sido las declaraciones indirectas en entrevistas individuales. Como la mencionada frase de Serini sobre la importancia de trabajar con personas que te aporten. Si bien esta declaración superíndice 3N puede interpretarse como una reflexión superíndice 3N general sobre la colaboración superíndice 3N en el trabajo, algunos fans la vieron como una crítica encubierta a Ukondieres y Sayatai. De manera similar, algunas respuestas de Ukondieres y Sayatai sobre la intensidad del trabajo y la presión superíndice 3N de la fama fueron interpretadas como una alusión superíndice 3N a las dificultades que enfrentaba en el set, posiblemente relacionadas con la dinámica con Serini. Además, la prensa del corazón superíndice 3N turca, siempre sedienta de noticias sensacionalistas, jugó superíndice 3 un papel importante en la difusión superíndice 3N de los rumores. Artículos que mencionaban fuentes cercanas a la producción superíndice 3N, o testigos presenciales, alimentaban la idea de constantes enfrentamientos y discusiones en el set. Sin embargo, la credibilidad de estas fuentes siempre fue cuestionable, y muchas veces se sospechaba que las noticias eran inventadas o exageradas para generar copyright. El impacto de la vida personal en la dinámica del set. No podemos ignorar el impacto de las vidas personales de Serini y Ukondieres y Sayatai en la dinámica del set. Ambos actores eran figuras públicas muy expuestas a la prensa del corazón superíndice 3N, y sus relaciones amorosas eran objeto de constante escrutinio. En ese momento Serini mantenía una relación superíndice 3N con el actor Tolgan Sayman, lo que generaba cierta tensión superíndice 3N en el ambiente. Los rumores de celos y conflictos entre los actores eran frecuentes, y algunos medios incluso especulaban con la posibilidad de que la relación superíndice 3N de Serini estuviera en crisis debido a la química que demostraba con Ukondieres y Sayatai en pantalla. Ukondieres y Sayatai, por su parte, era vinculado sentimentalmente con varias actrices y modelos, lo que alimentaba la imagen de un galu N conquistador. Esta situación superíndice 3N también copyright N podría haber generado cierta incomodidad en el set, especialmente si Serini se sentía presionada por la atención superíndice 3N medio tica que recibo a Ukondieres y Sayatai. En definitiva, la combinación superíndice 3N de la presión superíndice 3N del trabajo,
la exposición superíndice 3N medio ultica y los problemas personales pudo haber contribuido a crear un ambiente de tensión superíndice 3N y competencia entre Serine y Condieres y Sayatai. La importancia de la profesionalidad y la discreción. A pesar de todos los rumores y especulaciones, es importante destacar que Serine y Condieres y Sayatai siempre demostraron un alto nivel de profesionalidad y discreción superíndice 3N en público. Nunca se refirieron directamente a la supuesta rivalidad, y siempre elogiaron el trabajo del otro en las entrevistas. Esta actitud puede interpretarse de varias maneras. Por un lado, podrá ser una seu más menos al de que realmente no existe un superíndice 3 una rivalidad significativa y que los actores simplemente eran personas reservadas que preferían mantener su vida personal al margen del trabajo. Por otro lado, podrá ser una estrategia consciente para proteger su imagen pública y evitar aún más menos la reputación superíndice 3N de la serie. En el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo, y los actores son conscientes de la importancia de mantener una buena reputación superíndice 3N. Revelar detalles íntimos sobre sus relaciones personales o profesionales podrá perjudicar su carrera y afectar la percepción superíndice 3N que tiene el público de ellos. Además, la cultura turca valora mucho la discreción superíndice 3N y el respeto en el condieresis ámbito público. Es poco común que los actores revelen detalles personales que puedan generar controversia o dar más menos a la imagen de otros. Conclusiones finales, realidad o ficción. En resumen, la supuesta rivalidad entre Serine y Sarkaya y Condieres y Sayatai Ulusoy durante el rodaje de Medcezir es una historia llena de rumores, especulaciones e interpretaciones subjetivas. No hay evidencia su superíndice 3 lida que demuestre que realmente existe un superíndice 3 una guerra de egos en el set, pero tampoco podemos descartar la posibilidad de que hayan surgido tensiones o desacuerdos debido a la presión superíndice 3N del trabajo, la competencia profesional y los problemas personales. Lo que es innegable es el talento y el profesionalismo de ambos actores. A pesar de los rumores, lograron crear una química mágica en pantalla y conquistaron el corazón superíndice 3N de millones de fans en todo el mundo. Su interpretación superíndice 3N de Yaman y Mira fue convincente y emotiva, y lograron conectar con el público de una manera muy especial. Quizás alguna dúa, alguno de los dos decida hablar abiertamente sobre este tema y revelar la verdad sobre lo que realmente sucedió superíndice 3 de True SDCU Maras. Pero hasta entonces, solo podemos especular y sacar nuestras propias conclusiones. Y ahora, te toca a ti. ¿Qué copyright opinas de todo esto? ¿Crees que realmente existe un superíndice 3 una rivalidad entre Serine y Condieres y Sayatai? ¿O piensas que todo es producto de la imaginación superíndice 3N de los fans y la prensa del corazón superíndice 3N? Déjanos tu comentario. Nos encanta leer vuestras opiniones. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la pro superíndice 3 Sima.